Muy bien. Y ya estamos grabando. Vamos a subir la grabación más tarde. Hoy nos toca lección 8 con el último hábito de un discípulo de Jesús. Hábito 5, escuchar a Jesús. Y vamos a comenzar con una oración y luego revisar Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Y Pedro Marco está entrando. Muy buenos días a Pedro Marco. Entonces vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad para seguir estudiando tu palabra. Bendito Señor, tú has causado que tu palabra, las sagradas escrituras, fueran escritas para nuestro aprendizaje y para nuestra salvación. Concede que también podamos oírlas, leerlas, marcarlas, aprenderlas y asimilarlas, las escrituras, interiormente, para que mediante la paciencia y el consuelo de tu santa palabra podamos abrazarla y siempre mantener la bienaventurada esperanza de la vida eterna, la cual tenemos mediante Jesucristo, y en quien nombre oramos. Amén. Ok, muy buenos días de nuevo a todos. Vamos a comenzar revisando el contenido del video, revisando Lucas capítulo 10. Muy interesante. Sí, vamos a pensar un poco en el contexto de la historia bíblica para hoy. La visita de Jesús a Marta y María. Muy interesante que Lucas registra esta historia poco después de la parábola del buen samaritano, porque en el buen samaritano, pues somos animados a básicamente ser buenas personas y amar a nuestro prójimo. Y inmediatamente después tenemos una historia que nos comunica otro tema muy importante. Entonces vamos a pasar unos minutos revisando las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Entonces, la primera pregunta, según Jesús, ¿qué estaba haciendo Marta mal? Lo que estaba haciendo Marta era algo mal. ¿Qué les parece? Pensando en esta hermana, Marta, y lo que ella estaba haciendo. Sí, Bernie, adelante. Preocupada excesivamente por los quehaceres de la casa, en otras palabras, por las cosas del mundo, y no preocupada por escuchar a Jesús. Sí, exactamente. Eso es lo que ella estaba haciendo, tratando de arreglar todo para la visita de Jesús. Pues uno puede entender por qué Marta estaba tan preocupada preparando la comida, especialmente si Jesús llegó con sus discípulos, 12 discípulos, 12 hombres adultos, tal vez unos más. Todos llegaron a la casa. Hay que preparar comida para tantas personas y arreglar la casa para tantos hombres. Podemos entender por qué ella estaba medio frustrada, especialmente pensando en la falta de ayuda por la parte de su hermana María, pero sí, ella no estaba escuchando a Jesús. ¿Alguien más quiere aportar aquí pensando en esta situación y esta pregunta? Qué más importante hacer esto, escuchar a Jesús, que hacer lo que tengamos que hacer. Muy bien, sí, más importante escuchar a Jesús. Entonces, preparar una comida para Jesús no fue algo malo, pero el problema era que Marta estaba preocupada y molesta por muchas cosas y no reconocía que debería tener la máxima prioridad escuchar a Jesús. Muy bien.
Y la otra pregunta que tenemos para comenzar nuestra práctica esta mañana, ¿qué hizo María en la historia relatada en el video? Entonces, pensando exactamente en qué hizo María, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo María? Blanca, adelante. Pastor, se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra y a escucharlo. Exactamente. Entonces, técnicamente la respuesta aquí es nada. Ella no estaba limpiando la casa, ella no estaba preparando la comida, más bien estaba sentada allí. La posición normal de los estudiantes para aprender de su maestro, parte de la cultura en esta época, de estar sentado a los pies de su maestro. Ella no estaba haciendo nada, ni estaba diciendo nada. Ella era simplemente una receptora pasiva de la palabra vivificante de Jesús. Un acto esencial de un discípulo no es realmente un acto, entonces, no es necesariamente un acto en absoluto, es simplemente recibir del Salvador. Pues hemos estado hablando de las cosas que sí podemos hacer el bien, mantener los ojos abiertos, orar por y con los demás. Pero ahora vamos a hablar sobre un hábito, una cosa que deberíamos estar haciendo es en realidad hacer nada, es simplemente recibir de Jesús. Muy buenos días, David, ¿cómo está? Buenos días. Ay, disculpe que me conecté tarde. No, no hay problema, un gusto tenerlo acá. Entonces, ¿cómo es que el hecho de que Jesús dice que hay una sola que se necesita un consuelo para un discípulo de Jesús? Entonces, nosotros somos discípulos y ¿cómo es que las palabras de Jesús dichas a Marta en esta historia, ¿cómo es que estas palabras pueden ser un consuelo para nosotros en nuestro rol como un discípulo? ¿O dónde podemos, tal vez más, de una manera más sencilla, dónde podemos encontrar consuelo al revisar esta historia bíblica, pensando en nuestra responsabilidad de ser un discípulo? Sí, adelante, Bernie. Podemos encontrar consuelo en las palabras de Jesús, a los pies de Jesús. Posiblemente quiera decir en la oración, en leer su palabra, en atender y obedecer lo que Él nos tiene que decir. Quizá lo que pretenda decir o lo que dice realmente es que si nos acercamos confiadamente al Señor Jesucristo, las dificultades y vicisitudes de este mundo son secundarias. Lo que Él nos tiene que decir y lo que tenemos que escuchar de Él es realmente lo que necesitamos para vivir confiados, tranquilos, en paz. Él decía, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Básicamente lo que yo interpreto de esa situación. Muchas gracias, Bernie. Sí, entonces la cosa que más necesitamos, ya tenemos. La cosa que más necesitamos en nuestra vida y en nuestro rol como un discípulo no es algo que necesitamos buscar, no es una cosa que necesitamos tratar de cumplir, más bien es una cosa que ya tenemos ante nosotros, la palabra de Dios. Entonces, qué consuelo saber que lo único que se necesita no es algo que debemos hacer, sino que algo que se nos da. Jesús habla a través de su palabra, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones mediante la palabra. Hay consuelo en saber que
que esta cosa que necesitamos no depende de nosotros. Muy bien, gracias, Bernie. Y la última palabra para comenzar nuestra clase esta mañana, según las palabras de Jesús a Marta, ¿qué es más importante en la vida del discípulo? ¿Dar o recibir? Y esta pregunta es interesante porque Pablo nos dice y pues debo confirmar que es Pablo y no Pedro. Sí, es Pablo. Pablo nos dice en Hechos capítulo 20 que el Señor mismo ha dicho que es mejor dar que recibir, pensando en nuestra vida de santificación, pensando en las cosas que vamos a hacer, pensando en nuestra relación a nuestro prójimo. Entonces, pensando en las interacciones que vamos a tener con nuestro prójimo, la verdad es, según Jesucristo mismo, es verdad que es mejor dar que recibir, pensando en las amistades que tenemos, en las interacciones que vamos a tener, pero en nuestra relación con Dios, ¿qué es más importante? ¿Dar o recibir? Blanca, adelante. Recibir la palabra, bregar a cumplirla, estar en comunión con Él, colocarnos a los pies de Él, siempre pidiendo su cobertura divina. Eso es lo más importante. Colocándolo primero que todo, sobre todo. Como dice, honra al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Ok, muchas gracias. Entonces, pensando especialmente en la primera parte de su respuesta, mejor recibir. Mejor estar a los pies de Jesús escuchando su palabra y recibir las buenas nuevas mediante Él. Y sí, debemos hacerlo dedicando todo nuestro ser, toda nuestra mente a Él. Entonces, sí, es muy bueno pensando en nuestro prójimo, pensando en las personas a nuestro alrededor, mejor dar que recibir, hacer cosas para ayudar a los demás, pero pensando en las interacciones que vamos a tener con Jesús, mejor recibir de Él, pues mejor recibir las bendiciones espirituales de Dios. De hecho, Dios nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, Dios mismo nos ha dado su Hijo. También Dios nos ha dado su gracia. Entonces, la gracia que tenemos es un don de Dios y Pablo nos dice en Efesios que no es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Entonces tenemos la gracia de Dios, es algo que hemos recibido. Muy bien, antes de seguir adelante, ¿cuáles son sus dudas, sus preguntas, sus comentarios pensando en esta historia bíblica y este hábito de escuchar a Jesús? No hay nada, está bien. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, tomemos nota de lo que Jesús dice aquí en esta historia, que hay una cosa necesaria. Jesús le da la mayor importancia al recibir las buenas noticias de Él. Y de nuevo, esto no significa que los otros hábitos de ser discípulo que hemos estudiado en este curso no valen nada. Son cosas buenas e importantes que debemos hacer como discípulos, pero siempre debemos estar escuchando a Jesús, nuestro tema para hoy día. De hecho, Jesús dice en Juan 10, pensando en su conversación como el buen pastor y nosotros como sus ovejitas, Jesús dice, las que son mis ovejas oyen mi voz. Entonces, en esta lección
notamos que el hábito de escuchar a Jesús es lo único necesario. Y pues pensando en el desarrollo de este curso, tuvimos que hacer una decisión. Vamos a poner este hábito primero porque es como la base, es como la fundación. Vamos a escuchar a Jesús mediante la palabra de Dios y al escucharla, el Espíritu Santo va a obrar en nuestros corazones y luego, capacitados por el Espíritu Santo, sí podemos poner en práctica los otros hábitos o deberíamos haber puesto como el último este hábito para cerrar y pues elegimos poner como el último hábito, este quinto hábito, escuchar a Jesús para recordarnos antes de terminar la clase lo que es más importante, sobre todo lo que es la única cosa necesaria, escuchar a Jesús. Y pues escuchando a Jesús en su palabra, el Espíritu Santo mantiene nuestra fe, la mantiene viva y creciendo. Entonces vamos a ver ahora otra parte de la Biblia. Bernie, ¿un comentario o es de antes? Es de antes. No quería hacer una pregunta. Sí, adelante. Una pregunta que tiene que ver con esto que estamos hablando. En general es un tanto difícil. Nosotros hacemos un grupo devocional en las casas aquí de la familia donde vivimos. Y siempre comentamos la necesidad de estar cerca del Señor Jesucristo, a los pies del Señor Jesucristo, de orar, de atender lo que Él nos dice. Pero en general la réplica que hay cuando hablamos de esto es que tenemos muchas cosas que hacer, que hay que trabajar, que es muy difícil dejar de trabajar porque es necesario ganarse el sustento de todos los días y que tenemos que atender nuestro trabajo, nuestra casa, los niños, etcétera. Entonces que casi no hay tiempo para sentarse a dar gracias a Dios. O sea, en general eso es lo que la mayoría de las personas vemos todos los días. Es a veces un tanto difícil sacar y yo les digo que generalmente pues en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, es constante estar a la par de Dios, es constante la oración. Si vas en el carro, si vas de camino, ore, agradezca a Dios, recuerde la palabra de Dios, repítala, téngala en su mente y en su corazón. Pero siempre la réplica es, no hay tiempo, es muy difícil, hay tantas cosas que hacer. ¿Hay alguna forma, recomendación, pastor, en relación a cómo vivimos esa vida y podemos congeniar el mundo y todas sus dificultades con estar siempre a los pies de Cristo y escucharlo? Pues es una muy buena pregunta, Bernie. Sí, porque debe haber un equilibrio. No podemos dejar todas nuestras responsabilidades en el nombre de, necesito estar estudiando la Biblia. Por ejemplo, si alguien va a dejar su trabajo y ahora no está proveyendo para su familia porque quiere estudiar la Biblia todo el tiempo, ahora esta persona no está cumpliendo lo que la Biblia nos mande. Entonces, pero a la vez no debemos estar tan preocupados con todos los quehaceres que negamos a estudiar la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este equilibrio en que estamos a los pies del Señor todos los días, escuchando su voz en la palabra, pero también cumpliendo con nuestras vocaciones de ser padre, esposo, tal vez esposa, mamá, trabajando también? Entonces, pues, puede ser diferente, depende de nuestros horarios. Puedo hacer unos comentarios, pero veo que también Dolores ha levantado su mano. Adelante, Dolores, si tiene algo que añadir. Sí. Sí, muchas gracias, profesor. Muy buen día. Buenos días. Referente a lo que acaba de comentar el hermano, no sé si me dejé opinar. Adelante, sí, por favor. Y comentarles mi experiencia. A lo que dice el hermano, que sí, siempre ponemos pretextos, pero esos pretextos, cuando le damos el primer lugar a Dios,
Dios nos ayuda a que el tiempo no nos coma, porque estamos como en Lucas 10 con Marta, que estaba afanada por los quehaceres de la casa. ¿Qué le dice Jesús? Marta, Marta, no te afanes con todos los quehaceres, dale el primer lugar. ¿Qué es lo que hizo María? Le dio el primer lugar a Jesús, yendo a los pies de Cristo, y dejó todo. Hoy quiero compartirles mi experiencia. Yo dejé todo para seguir a Cristo. Hay que dar todo. Yo también trabajaba y yo también ponía ese pretexto de que no es que no hay tiempo, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para hacer mi devocional. Salía corriendo. Y cuando me decidí a dejar todo por Cristo, lo estoy dando todo, y lo estoy poniendo en primer lugar a Él, las cosas caminan, las cosas fluyen, solitas fluyen. Es algo maravilloso y es algo sorprendente. No les puedo platicar con palabras porque no se puede explicar. Y ahí es donde vemos la mano de Dios sobre nuestra vida. Por eso yo les invito, hermanos, a que demos todo por Cristo y demos el primer lugar. Verás que las cosas empiezan a fluir, pero si no lo creemos en nuestro fondo de nuestro corazón, no va a pasar y vamos a seguir igual. Nos vamos a seguir afanando por las actividades, por los quehaceres, por el trabajo. Yo me salí de trabajar para dedicarme a Cristo. Y al principio sí me daba miedo y porque decía, ¿qué voy a hacer? Y tantos años siendo independiente, trabajando, me daba miedo. Pero di ese paso de fe y hoy día vivo con una paz, con una tranquilidad. Y hoy tengo la promesa de Dios que sé que tengo su cobertura y que Él me cubre y me protege y me provee de todas mis necesidades. Gracias a Dios no me falta nada, o sea, estamos bien, no nos hace falta que comer, no nos hace falta que vestir. Y por eso yo los invito a que esas personas que dicen que no tienen tiempo, los inviten a que den todo por Cristo, que le den el primer lugar a Cristo y verán cómo las cosas empiezan a fluir para bien. Recuerden en Romanos 8:28 que todo fluye, que todo es para bien a los que amamos a Dios. Esa es mi participación para profesor. Quería comentarlos porque sí no hay pretextos, la verdad no hay pretextos. Y los pretextos los pone el diablo, el enemigo. Son los que nos mete esos pretextos en la cabeza, que es que no tengo tiempo. Y eso es todo. Sí. Gracias. Gracias, Dolores. Y pues el diablo sí, el diablo no quiere que leamos la Biblia. El diablo no quiere que estudiemos la palabra. Entonces él va a poner todo tipo de excusa ante nosotros. Y a veces yo tengo que confesar, tengo que confesar que he caído en la tentación de ver la televisión antes de leer la Biblia, de mirar el Facebook antes de usar una aplicación en mi celular para leer la Biblia. Y siempre va a haber estas tentaciones y vamos a caer en estas tentaciones y tendremos que pedirle a Dios su perdón que Cristo ganó en la cruz. A la vez, Dios nos ha dado muchas oportunidades para tener vocaciones diferentes, como puedo trabajar para proveer para mi familia, para mantener la casa, para poner comida sobre la mesa. Y estas oportunidades son bendiciones también. Entonces, ¿alguien más tiene algunos consejos en cómo podemos encontrar este equilibrio de siempre estar conectados a la palabra de Dios, no dejando que tengamos otras prioridades más importantes, pero a la vez todavía reconociendo y cumpliendo las otras vocaciones que sí tenemos? Sí, David, adelante. Pues yo, con una recomendación sería que no importa dónde estemos, ¿no? O sea, puede ser en el trabajo, puede ser con la familia, puede ser con nuestros amigos. O sea, hacer
un discípulo del Señor Jesús, no es necesariamente en el lugar donde estemos. O sea, más bien puede ser en cualquier lugar en donde estemos, ¿no? Debería de ser más bien en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia, proclamar su palabra del Señor. Como decía usted, el trabajo también puede ser una bendición. Quizás Dios quiere que estemos ahí para proclamar su mensaje, ¿no? Porque a veces, pues mucha gente está alejada de la palabra de Dios, y si Dios nos ha dado esa bendición de conocerle a Él, pues deberíamos de proclamarlo donde estemos. Quizás nosotros como sus discípulos somos lo más cercano que las demás personas pueden estar de la palabra de Dios, porque pues, quizás, como vemos en este capítulo, ¿verdad? Hay mucha gente que está afanada, que está turbada por su trabajo, y quizás no les pasa ni por un poquito pensar en Dios, se olvidan de que Dios está ahí, que Dios los ama. Pero si nosotros estamos ahí y sabemos, pues debemos de alentarlos, de consolarlos, de que pues no se preocupen, ¿verdad? Que más bien que corran a los pies del Señor Jesús, que estén dispuestos a escuchar. Y quizás un comentario que quería hacer también es que a lo mejor Marta lo que quería hacer, bueno, en el video, ¿verdad? Se vio, en la Biblia no especifica, pero en el video se vio que quizás a lo mejor ella estaba haciendo algo para servir al Señor, ¿no? Como para atenderlo, quizás. Y a lo mejor también es el problema que a veces nosotros tenemos, que quizás nosotros queremos cambiar algo de nosotros mismos para agradar a Dios, para agradar a Jesús, cuando la realidad es otra, que pues realmente nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, ¿no? Que dependemos totalmente del Señor Jesús, que en sus manos Él nos va a transformar. Que a veces nosotros por nuestra propia cuenta queremos agradarlo, queremos cambiar algo que sabemos que debemos de hacer, pero realmente no podemos. Más bien debemos de rendirnos a sus pies y clamar que nos ayude. Gracias, David. Muchas gracias. Pues sí, en los lugares diferentes en que vamos a estar, ya sea en el trabajo, ya sea en la comunidad, vamos a tener oportunidades para proclamar el nombre de Jesús, ya sea con nuestras palabras, ya sea con nuestras acciones. Y pues hemos hablado antes en esta clase que a veces podemos dar testimonio sobre nuestra fe saliendo de algún lugar. Pero también importante encontrar maneras, como también usted dijo, para estar a los pies de Jesús, pensando en lo muy práctico y pensando de una manera muy pragmático. Les animo a encontrar como un sistema que funciona para usted. Puede ser diferente. Puede ser que para usted una oportunidad para leer la Biblia está en la mañana. Puede ser que que tiene que salir tempranísimo y que usted va a regresar muy tarde, pero sí tiene un tiempo para almorzar en el trabajo. Entonces, yo voy a usar mi celular para leer un poco de la Biblia durante mi descanso en el trabajo. Puede ser que usted va a guardar los sábados. Conozco a alguien que él estaba tratando de guardar tiempo durante la semana sin mucho éxito. Entonces él todos los sábados guarda tiempo en la mañana los sábados para estar leyendo la Biblia. Puede ser un tiempo de devocional, un devocional en la casa con la familia después de cenar, antes de dormir. Entonces, y todos nosotros tenemos vidas diferentes y responsabilidades diferentes. Entonces, pensando de nuevo en una manera muy pragmático, sería bueno examinar su rutina, examinar sus circunstancias y pensar, ¿y dónde puedo yo hacer tiempo? Puede ser que
que la tentación sería, ¿dónde puedo encontrar tiempo? Pero mejor, ¿dónde puedo hacer tiempo? ¿Dónde puedo guardar tiempo en lugar de encontrar un poco de tiempo para estar a los pies del Señor? Sí, Dolores, otro comentario? Sí, gracias, profesor. Es referente a lo que está mencionando, y también quería compartirles. A mí me gusta mucho dormir y me cuesta mucho trabajo levantarme temprano, pero sin embargo, me he levantado a las 2, 3 de la mañana a hacer devocional y leer la Biblia y hacer alabanzas para Dios. Ahorita aquí, como lo mencionaba, hay que organizarnos más que nada. Hay que organizar nuestros tiempos y a veces pasa a decir, me tengo que levantar una hora antes, pero esa hora créeme que va a ser de bendición si tú te levantas una hora antes para hacer una oración a Dios, para estar ese tiempo con Dios. Tu día va a rendir, tu día va a ser de bendición y hasta en el carro puedes ir hablando con Dios. Y recordemos que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, y en cualquier momento, en cualquier lugar podemos hablar con Dios, ya sea darnos 5 minutos en el baño, en la ducha, en el trabajo. O sea, es cuestión de realmente organizarnos y querer hacerlo. Muchas gracias, Dolores. Sí, entonces, sí, ¿cómo puedo yo hacer el tiempo? No necesariamente dónde puedo encontrar tiempo, más bien, ¿cómo puedo hacer tiempo para estar a los pies del Señor? Una cosa que puede ser útil es pedirle a un amigo ayuda. Lo vamos a ver para el proyecto final en este curso. Vamos a usar nuestro grupo de WhatsApp para todos los días leer 2 capítulos de Marcos y hacer unos comentarios. Y yo hago esto con unos amigos. Entonces estamos leyendo juntos un libro de la Biblia ok, por ejemplo, vamos a tomar de nuevo sábado como ejemplo. El sábado vamos a leer 2 capítulos de este libro, o más bien, todos los días vamos a leer 2 capítulos de este libro, y después de hacerlo vamos a tratar de resumir los capítulos, o vamos a hacer un comentario sobre lo que nos llamó la atención, usando un mensaje de voz de WhatsApp como un sistema para confirmar que sí, de verdad lo estamos haciendo. Entonces puede haber una variedad, una gran diversidad entre las opciones para hacerlo. Lo importante es pensar en sus circunstancias y hacer algo para pasar tiempo con el Señor. Entonces vamos a seguir pensando en la importancia de estar conectados a Jesús, y vamos a hacerlo revisando Juan 20, 19 a 23. Entonces dice aquí esta parte de la Biblia. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a la puerta cerrada en un lugar por medio a los judíos. Entonces, poco después de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban reunidos en un lugar con la puerta cerrada por miedo. En eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados.
y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Entonces, una pregunta pensando en esta situación en que los discípulos recibieron una comisión para ir, recibieron la autoridad para ir y perdonar los pecados, también recibieron el Espíritu Santo para capacitarlos en esta obra muy importante, pensando en ellos reunidos con la puerta cerrada en miedo. ¿Cómo se sintieron los discípulos al comienzo de esta historia? Y pues ya hemos visto, tenían miedo. Ellos tenían miedo. Así que tenían las puertas cerradas. Jesús se había levantado esa mañana, pero había un persistente temor causado por la duda. Y Lucas también, al explicar los eventos del día de la resurrección de Jesús, dice que ellos, los discípulos, se espantaron y se atemorizaron, incluso cuando vieron a Jesús, porque ellos pensaron inicialmente que Jesús era un espíritu, un fantasma o algo. Entonces ellos tenían mucho miedo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver, pues, ¿cuál fue el efecto de Jesús soplando sobre sus discípulos? Entonces, en el principio tenían miedo. Jesús sopló sobre ellos. ¿Y cuál fue el resultado, el efecto? Sí, Blanca, adelante, Blanca. Que fueron llenos del Espíritu Santo. Muy bien, llenos del Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo y probablemente los hizo sentir mejor. Pero aún más importante es que el pasaje conecta, como usted dijo, conecta la respiración de Jesús con ellos recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, al recibir y al tener el Espíritu Santo en sus corazones, ellos fueron capacitados para anunciar el perdón de los pecados. Exactamente. Y al final de esta misma sección de las Escrituras de Juan, Jesús habla de nosotros en versículo 29, que vamos a ver en un momentito. Y también, entonces, el escritor del Evangelio nos habla. Entonces, Jesús habla sobre nosotros y Juan habla sobre nosotros. Un voluntario, por favor, para leer versículos 29 a 31 de Juan capítulo 20, por favor. Los que tengo aquí en la pantalla. Sí, Blanca, adelante. Juan 20, 29, 31. Jesús le dijo: Tomás, ¿has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Muchas gracias, Blanca. Entonces, no estuvimos allá en el momento en que Jesús sopló físicamente sobre sus discípulos, enviándolos su Espíritu Santo, pero sí tenemos muchas de las señales que Jesús hizo, y la mayor señal es su resurrección de entre los muertos. Tenemos estas señales, todo lo que Jesús ha hecho en este libro de Juan y en los otros libros de la Biblia. Y Juan nos dice que estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces nosotros tenemos contacto con Jesús y hemos recibido el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios, y somos bienaventurados al tener esta fe en nuestros corazones. Entonces, no tenemos el beneficio de sentir físicamente el calor del aliento de Jesús hoy de la misma manera que lo
hicieron esos primeros discípulos. Pero ¿cómo todavía Jesús respira sobre nosotros hoy? Y sabemos que lo hace mediante su palabra. Jesús sopla sobre nosotros y recibimos el Espíritu Santo a través de su palabra como discípulos hoy. Entonces, alguien para leer, por favor, 2 Timoteo, para confirmar esta verdad que Jesús sopla sobre nosotros mediante las Escrituras. ¿Alguien para leer, por favor? Sí, Pastor Steve, adelante. Muy bien. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pensando en 2 Timoteo 3, que Pastor Steve acabó de leer, Jesús respira sobre nosotros a través de su palabra. ¿Cuáles son los resultados? Entonces, vamos a pensar un momentito. ¿Cuáles son los resultados de haber tenido Jesús soplando sobre nosotros a través de su palabra? Y tenemos aquí esta parte de la Biblia. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones de haber recibido el soplo de Jesús en la Biblia, en las Escrituras? Sí, Sofía Valencia, adelante. Sí. Sí, ¿cómo está? Las bendiciones más grandes es el que el Señor haya cambiado nuestro corazón y haya puesto en nosotros vida eterna en Cristo, y también el poder entender y comprender las Sagradas Escrituras, porque sin Él, muchas veces cuando estábamos en la ignorancia, intentábamos leer la Biblia y no la entendíamos, pero cuando el Señor salió a nuestro encuentro, nos dio ese aliento, nos dio su Espíritu Santo y podemos comprender la Sagrada Escritura y con su ayuda esforzarnos para estar en su presencia, tanto para buscarlo como con su ayuda poder hacer su voluntad. Esas son, considero, las bendiciones que el Señor nos da a nuestra vida y nos da paz. Nos da la paz y el aliento y el poder comprenderlo y hacer su voluntad. Eso es, mi estimado pastor. Muchas gracias. Entonces, la primera cosa que usted dijo, pensando en este soplo de Jesús, es que Él ha cambiado nuestros corazones. Entonces, podemos pensar en la salvación, que Jesús, trabajando mediante su palabra, nos ha dado la fe, y mediante la fe tenemos la vida eterna, la salvación. También usted mencionó que ahora podemos entender un poco mejor la palabra y podemos usar también la palabra. Entonces ahora somos capacitados para usar la palabra de Dios para enseñar y cuando sea necesario para corregir y para instruir y redarguir. Entonces tenemos esta capacitación para manejar la palabra de Dios en nuestras interacciones con los demás. ¿Y cuál sería otra cosa que ahora podemos hacer, ya que hemos recibido este aliento mediante Jesús en las Escrituras? ¿Somos preparados para? ¿Sí, Blanca? Para ser como un hombre perfecto, ¿no? Una persona perfecta. Muy bien, sí, y para, pues, sí, y para que seamos perfectos, pues, y somos perfectos mediante la fe, y ahora podemos crecer en como los frutos de la fe, haciendo buenas obras. Sí, David, ¿iba a mencionar algo también?
Así acerca de las buenas obras, como no recuerdo en qué parte en los Efesios creo dice, ¿no? Acerca de la salvación por la fe, para que hagamos las obras que el Señor ya tenía predestinadas de antemano. Muy Algo bien, así. sí, que Él ha preparado de antemano para nosotros. Muy, muy bien. Entonces, los discípulos recibieron el Espíritu Santo directamente de Jesús en esta ocasión especial para ir y andar predicando y perdonando. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Mediante la palabra tenemos esta conexión con el Espíritu Santo y mediante la palabra de Dios, pues tenemos la salvación. La palabra nos dice cuál es el camino al cielo, es mediante Jesús. Ahora podemos crecer en nuestro uso de la palabra y también somos preparados para hacer buenas obras. Me gustaría cerrar esta mañana pensando en la importancia de escuchar a Jesús. Pensando en la frase, eres lo que comes. Existe esta frase en inglés pensando en la comida chatarra y la comida saludable y la importancia de comer bien. Y hay esta frase, eres lo que comes. Entonces, ¿en qué sentido se aplica espiritualmente esta frase? Y mientras ustedes están pensando en esta frase, y tenemos aquí en la pantalla 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, también me gustaría volver a pensar en Lucas 10 y pensar un poco en la palabra porción. Porque Jesús respondió a Marta diciendo, Marta, Marta, estás preocupada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Muy interesante aquí que la palabra griega para la mejor parte, la palabra para parte, también se puede traducir como porción, pensando en una porción de comida, una porción de carne, una selección de carne. Jesús casi aquí está haciendo un juego con las palabras, usando el lenguaje, usando el idioma para expresar este punto espiritual, que pues, Marta, tú estás pensando mucho en la comida ahora, tratando de preparar la mejor comida, pero María ha escogido una comida aún mejor, una porción, una parte aún más importante. Entonces, ¿cómo se aplica aquí espiritualmente la frase, eres lo que comes? Sí, Blanca, adelante. Pues que si, por ejemplo, uno cuida el cuerpo comiendo saludable y el alma y el espíritu la puede cuidar oyendo la palabra, nutriéndose de la palabra, predicando pues, si es posible el evangelio a otras personas y vivir en comunión con Dios. Se hace la comparación que si la comida chatarra es dañosa para el cuerpo, las malas cosas son dañosas para el alma, para el espíritu. Ok, gracias. Entonces, la comida chatarra es dañosa para el cuerpo. Entonces, las cosas espiritualmente chatarras, los pecados, las tentaciones, también pueden hacer daño al alma. También, pensando en la comida viene y se va. Y eventualmente todos vuelven a tener hambre. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Solamente la palabra de Dios puede satisfacer realmente nuestras almas. Y pues Jesús mismo dijo al estar luchando contra el diablo en el desierto, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Pedro también en su carta, animando a los creyentes,
Busquen como los niños recién nacidos, y pues hemos nacido de nuevo como creyentes, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella, por medio de esta leche espiritual, la palabra de Dios, crezcan y sean salvos. Y tenemos, voy a compartir con ustedes una citación de Martín Lutero, quien era un sacerdote que quiso reformar la Iglesia Católica Romana y ayudó a formar las iglesias protestantes que tenemos, la Iglesia Luterana confesional, que ayudó a que la Iglesia regresara a tener un enfoque en la gracia. Él dijo esto. ¿Alguien puede ver, por favor, esta citación que tenemos aquí? Sí, Pastor Steve, adelante, gracias. La leche es nada sino el evangelio, que es también la misma, perdón, perdón, de nuevo. No hay problema. La leche es nada sino el evangelio, que es también la misma semilla por la que fuimos concebidos y nacidos, como escuchamos anteriormente. Es también el alimento que nos sustenta cuando crecemos. Es la armadura que nos ponemos y con la que nos equipamos. Sí, es todo puesto junto, pero la mezcolanza es de doctrinas humanas con las que, perdón, mi pantalla, No hay problema. con las que la palabra de Dios es adulterada. Muchas gracias. Entonces aquí Martín Lutero está haciendo un comentario sobre este versículo que tenemos, diciendo que la leche espiritual que necesitamos, que pues facilitó nuestro nuevo nacimiento, la leche que necesitamos para seguir creciendo y para ser salvos, es simplemente el evangelio, las buenas noticias del amor de Dios en Cristo Jesús y lo que Cristo ha hecho para nosotros. Entonces, un resumen de este hábito es que siempre estemos escuchando a Jesús. Y me gusta mucho como Bernie esta mañana nos ayudó a pensar en lo práctico. ¿Cómo lo vamos a hacer en nuestras vidas? Y puede ser que estamos en un lugar en nuestras vidas en que podemos dedicar todo el día para estar estudiando la Biblia. Excelente. Puede ser que necesitamos encontrar un equilibrio entre los quehaceres y las responsabilidades y nuestro estudio de la palabra. Y pues que pidamos a Dios su sabiduría en encontrar maneras para dedicar tiempo a la palabra de Dios mientras todavía estamos cumpliendo con nuestras otras vocaciones. Y Bernie, sí, adelante. Un comentario, a mí me gusta, agradezco mucho a los hermanos por las recomendaciones. Sí, yo insisto generalmente en el devocional que hacemos aquí en familia, en que tenemos que buscar el tiempo, y hay un versículo que en ese sentido de seguir la palabra, a mí me encanta, es Romanos 12, 1 y 2. Si se me permite, nada más voy a leer un poquitito. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo que yo he interpretado siempre, lo que la palabra dice ahí, es que no deje que el mundo moldee su forma de pensar, sino que usted pueda cambiar su forma de pensar. Y lo que dice Pedro, deseen la palabra de Dios como el niño pequeñito desea la leche. Y ese versículo siempre me ha impactado porque yo lo relaciono con Filipenses 4:8. Cuando dice que tenemos que renovar nuestra mente, que tenemos que pensar como
como personas completamente diferentes. Entonces, y uno dice, ¿y cómo hago para qué es lo que tengo que pensar? Entonces Filipenses dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Renovar el entendimiento significa, con la palabra de Dios, empezar a pensar en esos términos para que podamos seguir el camino que Jesús o Dios nos ha trazado. En ese sentido, estar siempre pendientes de Él, a los pies de Él, escucharlo siempre. En otras palabras, escuchar siempre su palabra, leer su palabra y estar pendientes de su palabra, meterla en la cabeza, memorizarla, repetirla, aprendérsela de memoria. No sé, pienso yo que ese es el término de renovar nuestro entendimiento y no adaptarse al mundo, porque el mundo nos ofrece de verdad muchas oportunidades para no hacer lo que Jesús quiere que hagamos, que es una sola cosa necesaria: escucharlo, ponerle atención, recibirle, escuchar su palabra. Pero el mundo nos ofrece muchísima distracción, mucha oportunidad para no hacerlo. Desde los quehaceres del día hasta un montón de cosas que dejamos de hacer básicamente porque no renovamos nuestra mente, porque no estamos, porque nos adaptamos a este siglo, y adaptarnos a este siglo es que muchísimas de las cosas que hacemos a veces están entonadas con el mundo y no con lo que Dios quiere para nosotros. Esos dos pasajes, el de Romanos y el de Filipenses, me encantan por eso, porque es una forma distinta de pensar en relación a lo que Jesús quiere. Gracias. Gracias, Bernie. Y sí, y podemos pensar en la renovación que queremos, y la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestras vidas. También podemos pensar en la necesidad de hacer el bien y mantener los ojos abiertos y hablar con la gente y orar por y con otras personas. Pero esta renovación solamente va a ocurrir mediante una conexión con la palabra de Dios. La palabra es la fuente para todo, el fuente para el cambio, la fuente para el crecimiento, la fuente para la salvación. Por eso un hábito absolutamente esencial es escuchar a Jesús. Y entonces, leer la Biblia, pero escuchar, oír lo que Jesús nos está diciendo en las páginas de las Sagradas Escrituras. Y es un hábito que vamos a estar desarrollando todos los días de nuestra vida hasta que estemos y Blanca usa mucho la palabra comunión, me gusta mucho también esta palabra, hasta que estemos en comunión eterna con Dios en el cielo. Tenemos comunión con Él hoy día mediante la palabra, somos bendecidos de disfrutar de esta comunión. Algún día vamos a gozar de esta comunión eternamente, y hasta entonces que seamos escuchando a Jesús en la palabra. Entonces vamos a pedir pedir la bendición de la palabra en una oración al cerrar, y vamos a tener una clase más en vivo en que vamos a tener muchas oportunidades para preguntas, para conversar, para hablar, porque simplemente vamos a revisar los hábitos de un discípulo, hablar sobre el proyecto final y guardar mucho tiempo para conversación. Entonces nos vemos, Dios permite, este jueves para cerrar este curso con tiempo para conversación y con un repaso de los hábitos de un discípulo. Entonces vamos a orar. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Bendice la prédica y el estudio de tu palabra. Muestra por medio de tu palabra tu poder. Convierte mediante tu palabra a los que aún están lejos de ti, y afianza a los que están en tu amor y verdad mediante tu palabra. Haz que tu palabra, la palabra de tu Hijo Jesucristo, pase de los oídos al corazón, del corazón a los labios y de los labios a la vida cotidiana, para que, así como tú has prometido, tu palabra cumpla el propósito para el que tú la enviaste. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana para estudiar la palabra. Demos gracias
Sí, demos gracias a Gracias, Dios por pastor. esta Gracias a oportunidad. todos. Doy Demos gracias a gracias Dios al por Señor. ustedes. Gracias, Toledo. Bendiciones a todos. Gracias, Dios Amén. les bendiga. Gracias. Gracias. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Voy a compartir un poco de tarea para nuestra última clase en el grupo de WhatsApp y nos vemos de nuevo muy pronto con la ayuda de Dios este jueves. Va a haber como un proyecto final, como el examen, como un examen. Sí, Como el en- proyecto final para este curso no es Ujú. necesariamente un proyecto que ustedes van a tener que preparar en una hoja. Más bien vamos a usar nuestro grupo de WhatsApp para leer juntos el libro de Marcos y todos los días al confirmar que usted ha leído los 2 capítulos, va a recibir el crédito por haber tomado el curso. Entonces ustedes van a aprobar este curso simplemente participando en esta actividad de leer y hacer unos comentarios todos los días sobre 2 capítulos de Marcos. Muy bien. Ok. Bueno, pastor. Bueno, ya sí, va a ser una muy buena actividad. Yo estoy muy emocionado poder leer juntos con ustedes Marcos y hacerlo juntos usando el grupo de WhatsApp y algunos dicen que es el proyecto final más fácil. Pero no, debe ser divertido también. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Lo mismo, Excelente, pastor y hermanos. excelente, Que Dios los gracias. bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones, Igualmente, gracias. muchas bendiciones.